Es un gusto saludarles, espero se encuentren muy bien con sus familias y pues ahora vamos a hablar un poco acerca de las causas y efectos del conflicto. Esto ya lo ya lo tienen ustedes anteriormente en su material cuando se hablaba del proceso del conflicto, tocábamos eso también. Cuando hablábamos de la paradoja lo mencionábamos también. Ahora vamos a reforzar y vamos a hablar exactamente de estas causas y efectos del conflicto que ya anteriormente pues en algunas clases lo hemos retomado. ¿Por qué surgen los conflictos? En la clase anterior decíamos, ¿por qué surgen? Entonces yo les daba acá una respuesta que mencionábamos que somos seres humanos y somos diferentes. Por lo tanto, hay diferencias de pensamiento, diferencias de opiniones y dentro de las organizaciones pues surgen estas diferencias, aparte de las otras causas que pues ya vamos a ver. La bibliografía que hemos retomado, pues la mayoría de información que está acá es de Chiavenato y de Alberto Chiavenato. Ustedes pueden encontrar la bibliografía también en la última laminilla. Existen condiciones que anteceden a los conflictos. ¿Cuáles son esas? Pues en el comportamiento organizacional nos habla Hidalberto Chiavenato de tres específicas, de tres condiciones específicas. Una es la diferenciación, otra los recursos limitados y compartidos y la interdependencia de actividades. Vamos a ir viendo una a una. La diferenciación, cuando pues ustedes pueden ver ahí en su laminilla que dice de la siguiente manera: como resultado del crecimiento de la organización, cada grupo se especializa constantemente en alcanzar su propia eficiencia. Es decir, en este caso la diferenciación es el resultado pues de alguna especialización que se ha dado dentro de la empresa. Entonces eso va a generar lo que son áreas y tareas diferentes. Entonces cada parte se va a relacionar con otras partes de la misma empresa. Cada uno pues va a tener su propio lenguaje, su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, su propia forma, pues según sea el área o según sea, en este caso, la especialización. Van a trabajar de una manera particular en equipo y pues van a seguir sus propios objetivos. A veces esos objetivos y los intereses pueden ser distintos a los otros grupos de la organización y pues la percepción puede ser un poco incompatible. Entonces, por eso es que la diferenciación es una condición que antecede a poder generar lo que es un conflicto. Como siguiente punto tenemos los recursos limitados y compartidos. Acá ustedes pueden ver en su lámina, dice, pueden seguir la lectura. Por lo general, los recursos de las organizaciones son limitados y escasos. Esta cantidad fija de recursos, como el capital, el presupuesto, los sueldos, los créditos, el espacio, las máquinas, el equipo, debe repartirse entre los grupos de la organización. Esta situación a veces tiende a ocasionar algún conflicto si no es manejado de la mejor forma. ¿Por qué? Porque a veces hay cierto grupo que tal vez pretende obtener muchos más recursos. Entonces, si un grupo dentro de la organización toma más recursos de los asignados o de lo debido, pues va a dejar a los demás sin recursos. Van a haber otros grupos que van a perder o van a tener recursos muchísimo más limitados. Entonces esto contribuye a que esos grupos que tengan esa percepción que tienen menos recursos que los demás, entonces puede generar algún tipo de conflicto. Puede generar un conflicto el hecho que
Y a veces puede ser solo percepción. ¿Se recuerdan anteriormente? Hablábamos en una clase anterior de algunos ejemplos de percepción de conflicto y a veces no lo hay. A veces no están realmente esas causas ahí, pero como seres humanos cada uno pues percibimos las cosas, las situaciones de diferente forma. Entonces a veces se puede percibir que cierto grupo, cierto sector o cierta área de la organización pues tiene muchos más recursos que otra área. Y puede ser cierto, puede ser que no. O dependiendo también las tareas, porque a veces esto sucede. Tal vez algunas áreas en las organizaciones tienen mucho más recursos, pero porque así lo ameritan las tareas que realizan. Y tal vez otra parte o otra área de la organización tiene menos recursos o los tiene inclusive que compartir con otra área, pero tiene que ver muchísimo con las tareas que realizan, con las actividades que están destinadas a realizar por cada área. Entonces esto a veces se puede percibir que no es lo justo, inclusive que no es así, que no tendría que ser así, que todos iguales, y no se damos o no se dan cuenta que tal vez las áreas o las tareas o las actividades son totalmente diferentes. Entonces esto es cuestión de percepción también. No digo que tal vez en alguna organización puede ser que sí, los recursos pues estén no muy bien destinados al área que tienen que ser. Pero pues estas son algunas de las condiciones pues que anteceden los conflictos. La siguiente es la interdependencia de actividades. Pues acá las personas y los grupos de una organización dependen entre sí para desempeñar sus actividades. Bueno, la anterior era recursos limitados y algunas veces compartidos. Entonces eso de compartir a veces también genera cierto grado de que no querer con eso de querer compartir a veces genera cierto de malestar entre los empleados. Entonces por eso también puede generar lo que es un conflicto, puede llevar a lo que es un conflicto. En cuanto acá a la interdependencia pues de las actividades, a veces se da en este caso porque se presenta que, por ejemplo, en una organización, imaginémonos una empresa en donde trabaja por cada área, pero cada área le da, digamos, área 1, área 2, área 3. El área 3 no puede trabajar si el área 1 no realiza o no trabaja o no manda lo que tiene que mandar, llámese un producto. Entonces, eso depende, el resultado del área 3 va a depender del trabajo que realice el área 1. Y el área 2 pudiese ser un ejemplo, depende también del área 1. Entonces, si nos vemos en este ejemplo que les estoy poniendo, el área 3 va a tener dependencia de dos áreas. El área pues 2 va a tener dependencia de una área. No sé si me doy a entender. Lo que quiero decir es que a veces pues dependemos en unas organizaciones, pues a veces se dependen de otras áreas para hacer nuestro trabajo. Entonces eso a veces genera malestar o genera cierto grado de conflicto porque a veces no todos o no todas las áreas rinden igual. ¿Por qué? Porque los procesos son diferentes, porque tal vez el personal es menor, porque tal vez existe otro tipo de proceso administrativo que se realice. Pueden haber muchísimas las razones. Entonces, a veces existe malestar cuando las áreas dentro de una organización dependen entre sí. Chiavenato acá, esto lo vamos a encontrar en su libro,
Y esto nos lo ilustra de esta forma, que existen estas condiciones antecedentes al conflicto, que son las que ya mencionábamos: la diferenciación, recursos compartidos y limitados, y la interdependencia de actividades. Entonces, esto va a generar a veces que haya lo que hablábamos de la percepción de incompatibilidad de objetivos, o sea, es decir, que tal vez, aunque sea una misma organización, pero tienen objetivos diferentes, metas diferentes, entonces ahí puede haber un problema. Percepción de posibilidad de interferencia. También a veces podemos creer que un área nos está afectando para que nosotros no realicemos el trabajo como debe de ser, o no tengamos los resultados debidos. Entonces esto puede generar lo que es un conflicto. Ese va a ser el resultado, un conflicto. Acá en el libro ustedes lo pueden buscar y van a encontrar lo que es este esquema, y que lo explica muy bien, lo ilustra muy bien Chiavenato. Otras causas. Fíjense que aparte de las causas que hemos mencionado, también son importantes aquellos aspectos que provienen específicamente de lo psicológico, como por ejemplo la autoestima. ¿Creen ustedes que dentro de la organización pueden generarse conflictos por el autoestima de las personas? Yo les pregunto, ustedes lo pueden comentar en alguno de los foros que está habilitado de esta semana a manera de comentario. Si consideran que la autoestima, ¿y cómo es que la autoestima puede generar algún conflicto? Sí puede generar conflictos, la autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces podemos creer que los demás nos quieren nos ven de menos, llamémosle así, en unas palabras súper sencillas, o inclusive lo contrario. A veces está esa superioridad, ¿verdad? Ese de creernos más que los demás. Entonces eso puede generar lo que es un conflicto. Tal vez acá entra lo que es la percepción también. No está escrito, pero ya lo mencionábamos, el aspecto de percepción. Cuando creemos que hay un conflicto por alguna situación que se da, pero realmente es algo que es nuestra propia percepción de esa situación, que puede ser que esté equivocada. No siempre va a estar equivocada. Puede ser que si la persona tenga razón, puede ser que no. La dificultad de comunicación también es algo importante. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos podemos tener dificultad para expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Tal vez en el trabajo a una persona se le ataca o se le acusa de algún problema dentro de la organización, y no tiene esta persona la capacidad para poder explicar o para poder comunicarse y decir exactamente cómo ha sucedido esa situación. Entonces eso puede ocasionar lo que es un conflicto. También el hecho de no saber comunicarnos. Yo he mencionado en muchas clases lo importante que es la comunicación asertiva. Y no es lo que vamos a decir, es cómo lo vamos a decir. Buscando las condiciones ambientales, emocionales y todo lo posible para poder transmitir lo que es ese mensaje de la mejor manera. Pero sí, cuando hay dificultades de comunicación, se dan los conflictos. Relaciones con los demás. A veces, también se generan conflictos cuando somos seres humanos. Todos somos diferentes, somos únicos. Nuestra personalidad, ¿verdad? Es única, nuestra identidad. Entonces, a veces no coincidimos con algunos aspectos,
con algunos empleados, con algunos compañeros de trabajo. Entonces ahí se puede generar los conflictos, y esto está ligado con el control emocional. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos eso tan importante que es la inteligencia emocional. Ya pues creo que ya tenemos conocimientos de lo que es inteligencia emocional. Sin embargo, pues no todos tenemos ese manejo de emociones, eso de saber cuando yo estoy molesto por alguna situación y que debo de tomarme mi tiempo a que mi malestar o sea, mi malestar pues baje un poco y yo pueda decir lo que tengo que decir de la mejor manera. O a veces exploto también cuando alguien me lleva a la contraria, por ejemplo, y eso no es bueno dentro de las organizaciones. Eso puede generar lo que es un conflicto. Algo pero muy común que se da en las empresas también es el hecho de a veces lastimosamente en las empresas, pues en algunas organizaciones no hay mucha cortesía, pero pues y alguien simplemente se molesta por el hecho que no le salude o no le dé una sonrisa, y a veces pues no sabemos cómo anda la otra persona, no sabemos qué problemas tiene la otra persona. Lo ideal fuese que todos manejáramos pues nuestros conflictos familiares, económicos y todo, pero somos seres humanos y a veces pues esos tipos de situaciones no se controlan, y pues eso puede causar lo que es también un conflicto dentro de la organización. Y acá pues están implícitos también, me parecieron sumamente importante mencionarlos, los problemas que están relacionados con los valores culturales y los valores familiares. Pues acá en una empresa está conformada, imagínense, por 100 personas, imagínense, estoy hablando, hay empresas muchísimo más, hay organizaciones muchísimo más grandes y otras muchísimo más pequeñas, pero imagínense, son 100 personas totalmente diferentes, son 100 personas que han tenido un estilo de crianza distinto, algunas van a coincidir, otras no, son 100 identidades, son 100 seres únicos, son 100 aspectos culturales, pueden venir, imagínense la organización por ejemplo, en San Salvador, pues ahí van a llegar personas que de Santa Ana, van a llegar personas de Aguachapán, van a llegar personas de Sonsonate, culturas diferentes, un mismo país, pero culturas diferentes. Entonces, acá son muy importantes este tipo de aspectos, que los tomemos en cuenta para comprender esas causas que generan lo que son los conflictos. Me pareció pero muy importante mencionarlo, porque pues como la familia, primera agente socializador, en donde pues ha existido un estilo de crianza para cada uno, y eso tiende a afectar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y desenvolvimiento dentro de una organización. Acá vamos a mencionar efectos del conflicto. Esto ya lo vimos anteriormente, solo va a ser para que quede totalmente claro, o por si hay alguna duda también, ustedes pueden escribir al chat del aula virtual o también al foro de consultas. Existen efectos, mencionábamos en clases pasadas, efectos beneficiosos y efectos no tan beneficiosos, aquellos negativos y destructivos. Acá tenemos lo que son algunos ejemplos de algunos beneficios, pues el aumento de cohesión del grupo, que pues habíamos hablado ya un poco de esto, la innovación, lo que es el cambio también, cambios en las relaciones
entre grupos en conflicto también. Acá estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, mencionábamos que a veces cuando existe un conflicto, cuando ha existido algún conflicto, esto hace que la persona pues tienda a activarse, tienda a querer hacer mejor su trabajo, tienda a innovar dentro de la empresa. Y esto es muy bueno porque va relacionado con lo que es la productividad, con lo que es pues el buen desempeño laboral. También otro punto bastante importante es que a veces existen diferencias, así como lo mencionábamos anteriormente. Pueden existir conflictos entre áreas diferentes por varios motivos. Sin embargo, pues a veces cuando ya solucionan lo que es ese conflicto, existen una buena relación. Entonces, queda como beneficio eso, esa limar asperezas, creo que les mencionaba yo. Entonces, eso es muy, pero muy importante porque pues ayuda a mejorar el desempeño laboral. Efectos negativos. Mencionábamos la frustración, la pérdida de energía, la disminución en la comunicación, la confrontación. Esto lo explicábamos un poco cuando hablábamos de la paradoja del conflicto, que en algunos casos, pues, ¿cómo puede ser beneficioso el conflicto en una organización? Sí puede ser beneficioso, pero también tiene lo que son efectos negativos. Entonces, tal vez un conflicto en una persona, pues, cuando una persona tiene un conflicto dentro de una organización, esta persona puede decir, yo voy a cambiar, yo voy a hacer muchísimo mejor mi trabajo, yo voy a buscar otras estrategias que pues me ayuden a resolver o el conflicto que está teniendo dentro de la organización, pero van a haber otras personas que pues, el conflicto le va a quitar toda la energía y en vez de innovar, en vez de realizar algo para poder mejorar su trabajo, pues va a ir empeorando. Entonces eso es como paradójico, o sea, en unas es buena, en otras no, y así como que cuando decimos conflicto se nos viene a la mente algo destructivo, algo malo, pero es necesario dentro de las empresas, sí, muchas veces es necesario porque si no se dan los conflictos también no se generan cambios. Mencionábamos también algunos cuando hablábamos en otro tema mencionábamos que es necesario a veces generar cambios y esto se da cuando hay conflictos. Entonces, si no existe un conflicto, no nos damos cuenta que se necesita un cambio. Entonces, esto es muy paradójico, es muy, muy interesante la verdad. Entonces, estos son algunos de los efectos negativos. Algunos puntos que les repito ya lo habíamos retomado. Ustedes pueden comentar, hacer preguntas, alguna duda en lo que es pues el chat del aula virtual o también en los foros que están habilitados, el foro de consulta o en cualquiera de los grupos de los cuales pues estamos comunicados. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y esta presentación también la van a tener en lo que es su aula virtual en formato PowerPoint y el video. Y ahí van a encontrar lo que es la bibliografía. Muchísimas bendiciones.